Muy buenas chicos y chicas, una vez más volvemos aquí al Crystal Brush, volvemos a pintar este proyecto. Como ya sabéis, hemos ido avanzando muchísimo hasta llegar a este punto. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en este vídeo tutorial? Vamos a profundizar aún más en cómo pintar este rostro femenino. Sé que muchos de vosotros tenéis muchas dudas, incertidumbres, queréis hacer algo más. Pues aquí lo tenéis. Vamos a buscar lo que sería una pincelada un poquito más sutil, vamos a meterle ese contraste, no vamos a reforzar excesivamente ciertos volúmenes, pero aún así veréis que conseguimos muchísimo contraste, creamos unos volúmenes muy interesantes, pero siempre intentando suavizar lo máximo posible. Sé que estos términos ahora mismo son muy confusos. ¿Cómo vamos a excedernos en esa luz? ¿Cómo vamos a hacer algo sutil? No lo entiendo. Bueno, ahora lo veréis. Vamos a ir poquito a poco añadiendo luz, pero en algunos momentos veréis que parece como micro luces. Veréis que prácticamente lo que hago es añadir puntitos de luz, simplemente matices, ya está. Pero veréis como al final crea una luz, bueno, pues la veréis ahora, la veréis. ¿Por qué quería centrarme en un video tutorial solamente por la cara? Quería centrarme en el video tutorial enseñando todo lo que sería lo del rostro, simplemente porque creo que es, como siempre digo, la parte fundamental. Entonces, si es la parte fundamental, necesitamos darle un punto extra, ¿verdad? Pues entonces vamos a ir buscando ese punto extra. Siempre digo, no podemos trabajar todo de manera aislada. De nada nos valdría pintar al principio la cara y después el cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio no nos sentimos del todo confiados, seguros con el tono de la piel, con la luz, con lo que sea. Simplemente estás empezando la figura y no te sientes totalmente seguro ahí con esa pieza. Por lo tanto, mi consejo es intentar hacer todo en paralelo. Si empezamos pintando la cara, me parece bien, pero no la deis por acabada, nunca la deis por acabada, jamás. Tenéis que poneros a pintar en la piel. Cuando pintemos la piel veréis cómo seguramente o la cara o la piel, si la habéis hecho por separado, diferentes mezclas, aunque sean los mismos colores, diferentes mezclas, veréis cómo ciertas partes, ya sea la cara o la piel, van a tener diferente tonalidad o, lo que es aún peor, diferente luz. ¿Qué sucede si tenemos más luz en la cara que en el cuerpo? Seguramente no suceda nada porque habremos hecho lo correcto. Sin embargo, si colocamos más luz en el cuerpo que en la cara, imaginaros que nos hemos pasado de luz en los pies. No sabemos por qué, pero hemos hecho unos dedillos de los pies maravillosos, con un montón de luz. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Que le estamos dando demasiada importancia a un punto que no es realmente importante. A nadie le interesan los pies. Bueno, que yo sepa. Entonces, ¿cómo nos interesa focalizar algo de luz? Nos interesa focalizar esa luz en el rostro. ¿Por qué en el rostro? Porque en principio va a ser la parte dominante en nuestra pieza y la parte sobre todo con más expresividad. Si queremos colocar esa luz o una luz similar también en las manos o en la zona superior porque queremos darle cierta personalidad o expresión, o lo que buscamos es llamar la atención en ese punto, ya sea porque tiene un haz de magia, un haz de luz, lo que queremos. Si queremos colocar un USL, cualquier cosa, lo vamos a hacer siempre buscando un contraste excesivo o, bueno, subiendo muchísimo más el contraste o jugando con tonalidades. Pero en el tema del rostro siempre digo lo mismo. Intentar que la cara tenga más luz que el resto, aunque sea un poquito, pero si tiene un poquito más que el resto, al final va a dar ese punto focal en la pieza. De esa manera, el espectador, cuando coja la figura, dirá: ¡hala! ¡Qué luz más bonita! Sin embargo, si colocamos mucha más luz en el cuerpo, de primeras vas a ir a ver la cara. Siempre, el primer vistazo es miras a la cara. Siempre un rostro bonito gana a una figura. Así de sencillo. Un rostro que no esté del todo bien, con un cuerpo hecho maravilloso, la piel la has bordado, tiene tonalidades, tiene todo, siempre va a estar muy bien, pero siempre va a haber ese pero. Entonces, mi consejo, trabajamos todo en paralelo. Empezamos trabajando la piel, si queréis, o la cara, me es indiferente. Lo que me es muy importante y lo que quiero recalcar es, si trabajamos la cara al principio, no la podemos dar por finalizada. Trabajaremos la piel después del resto del cuerpo y veremos si tenemos más luz o menos. Si tenemos menos, necesitamos más luz, chicos. Así que vamos a por ello. Le añadimos aún más luz.
¿Y qué sucede? ¿Cuál es el tope? No hay ningún tope, ya estáis viendo. Sigo añadiendo esas pequeñas pinceladas, sigo añadiendo esos micromatices. Fijaros que voy añadiendo poquito a poco. Veréis que en algunos puntos parece que casi no toco ni la figura. Bueno, eso es porque intento buscar esos puntitos extras que consideraba que me hacían falta en la pieza. Así de sencillo. ¿Qué es importante cuando pintamos la piel? Intentar representar algo satinado. ¿Cómo representamos algo satinado? Simplemente por comparación con el resto de elementos. Si todos los elementos parecen satinados, al final va a parecer que has pintado con luz. Se acabó. Entonces necesitamos buscar unos elementos, unos materiales con un contraste más sutil, otros con un contraste más elevado, y a lo mejor ya entramos en un rango en el que diríamos que sería un contraste excesivo. Ya buscamos luz por meter luz, porque queremos representar algo diferente. En este caso vendrían los famosos no metálicos, que sería representar una pieza o un material con el acabado metalizado, ¿no? Así de sencillo. Y ahí sí que buscaríamos, digamos, el contraste extremo. Intentaríamos ir de negro a blanco. No hace falta que sea negro a blanco, pero para que me entendáis. Pues en la piel, si hemos marcado que el tope en el no metálico sería el blanco puro y el negro puro, en la piel nos vamos a quedar un poquito más cortos. Nunca vamos a llegar a ese blanco puro. ¿Por qué? Primero, porque perderíamos muchísima intensidad de color, perderíamos cierta gracia, seguramente se nos quedarían pálidas esas pieles. Entonces, por ese tipo de razones vamos a crearnos un techo. Si os fijáis, el techo que me he marcado es muy cercano al blanco también, pero aún así tiene color, tiene luz. Y nada, si os fijáis, estoy prácticamente rozando la figura con el pincel, pero estos son detallitos, pinceladas que vamos a ir haciendo al final. Al inicio, ¿en qué consiste? En añadir color, en añadir luces, en añadir algo, así de sencillo. No os preocupéis por nada. Lo importante es pintar, avanzar la pieza. Ya está. ¿Habéis visto qué sencillo? Simplemente es avanzar, así de sencillo. No tenéis que preocuparos de nada más. Si os fijáis, ahora mismo sigo reforzando cosas que en el vídeo anterior ya había dado por pintadas, ¿verdad? Pues no. Nunca doy nada por terminado. Necesitamos seguir avanzando y probando cositas. Vamos viendo si nos gusta o si no. Si no nos gusta, se modifica. ¿Que nos gusta? Vale, paramos aquí. Nos ponemos con otro material o incluso con el mismo si estamos trabajando la piel, pero en otra zona. Y vamos probando con diferentes intensidades, moviendo esa temperatura, buscando un acabado diferente para que todo en conjunto tenga una expresividad. ¿Por qué digo una expresividad? Porque al final muchas veces se da por hecho que si todo tiene, digamos, 7 subidas, como siempre se ha dicho, tienes que darle 7 subidas, pues ya he dado 5, ¿cómo hago 2 más? Si no queremos hacer eso, porque al final es repetitivo, es un ABC, es cierto que al inicio tenéis que entender que tenéis que aprender con el ABC. Tenéis que entender que seguramente haya colores fetiche, haya colores que juntando este con este os va a dar un resultado. Esto no quiere decir que el amarillo y el azul como resultado de verde. No estoy yendo a eso. A lo que estoy yendo es que a lo mejor tú has aprendido que con ciertos colores te funciona y encuentras el color que te gusta. Esa mezcla te es agradable. Por supuesto, vas a tener que partir con esa base. Vas a tener que partir desde ahí. De nada vale crearte dificultades a mayores. Vamos a ir poquito a poco, siempre lo digo, lo más importante es disfrutar pintando. Si ya sabes que para las pieles te funciona muy bien juntar el color A con el color B, prueba con esas dos. Y si eso lo dominas perfectamente, prueba a añadir un color C en esa ecuación. Vamos a ver qué da como resultado. ¿Que os gusta? Mira, habéis aprendido que añadiendo ese poquito da matices que no os esperabais y que os gustan. ¿Que no os gusta? No se repite. ¿Y qué es lo que se hace? Con la siguiente capa y base nos lo comemos entero y seguimos continuando hacia la luz, así de sencillo, no tiene mucha más dificultad. Fijaros que sigo repasando y profundizando en todas las luces, en ningún momento he parado. ¿Por qué? Porque no podemos dar por acabado algo si no hemos pintado el resto. Si os fijáis en este vídeo, había muchas cosas que en el vídeo anterior ya daban la sensación de que había mucha luz. Y aquí os estoy dejando claro que todavía se puede seguir trabajando en ello. No intentéis simplificar todo con ya he dado 5, 6 o 7 luces, porque no funciona así. Seguramente en algunas partes tendréis que utilizar 7 luces, pero a lo mejor en otras, porque queréis darle mucha importancia, porque queréis crear un foco de luz, por lo que sea, necesitáis a lo mejor 11 luces. O simplemente porque la superficie en la que trabajáis es mucho más grande y necesitáis para hacer un degradado un poco más suave
a lo mejor 13 o 14 subidas. Simplemente por el área donde estéis trabajando. Si hicieseis 7 igualmente, seguramente se verían esos cortes. Y sería difícil de trabajar después con el aerógrafo. Entonces, no intentéis simplificarlo simplemente en he pintado 5 subidas. Pensar que en algunas zonas tendréis que crear una información con 5 subidas, pero en otras, si dais 7 subidas os quedará más interesante porque focalizaréis la atención en ese punto. O os ayudará a crear un degradado más sencillo, más suave. Y todo lo contrario. A lo mejor en partes que no queréis darle cierta información o que no queréis darle importancia, con 3 subidas a lo mejor es suficiente. Tenéis vuestra capibase de inicio, la segunda recalcáis todas esas sombras o esos perfilados en sombra, está dibujado, buscáis una tercera para dar una pequeña luz en algún punto que os interese y creo que a lo mejor sería suficiente. No haría falta seguir subiendo. ¿Que queréis hacerlo? Perfecto, no hay ningún problema, pero recordar esto, pintar absolutamente todo con 7 luces quiere decir que tu resultado es plano. Todo va a tener 7 luces. No está dominando ningún punto por encima del otro. No estás creando tonos intermedios. No estás creando matices. Todo es A, B y C. A, B y C. Todo tiene el mismo proceso. Si en vez de tener A, B y C añadimos una D en algunos casos o en algunos sitios nos quedamos cortos y creamos una B, veréis cómo tenemos 3 puntos totalmente diferenciados en el mismo material. De esa manera conseguimos muchos tonos intermedios, esos medios tonos de los que muchas veces hablamos, pero son muy confusos, no los llegamos a comprender. Eso lo que quiere decir es que tienes que entender dónde está la luz, por dónde viene, focalizar ese punto y después entender que esa luz está ahí. Y si tú quieres que ahí predomine esa luz, tiene que estar en ese punto. No puedes repetirla, por ejemplo, si la has puesto en la cara o en el pecho, en la zona superior de la figura, nunca va a tener sentido que en el dedo gordo del pie vaya a tener la misma luz. A no ser que está haciendo el pino y está a la inversa. Si ahí está, ya no digo nada. Pero si es una figura lógica de pie, seguramente quede mucho más bonito en el que el dedo gordo del pie tenga un poquito menos luz que en el rostro. Luego también veréis que en muchos casos trabajo de más o de manera similar en muchos puntos porque yo ya voy con la intención de después. Pues aquí le voy a dar con el aerógrafo con tal color. Me lo va a bajar este otro y como resultado va a tener un color diferente, va a tener una temperatura diferente, va a tener una luz inferior, por lo tanto sé el resultado. Como sé que esto ya es como el juego del ajedrez, tienes que estar 3 jugadas por adelantado, es muy complejo. Entonces no os preocupéis en absoluto de esto. Simplemente saber que vais pintando y que después tenéis una herramienta que se llama aerógrafo. Que todo lo que no os guste lo podéis bajar, lo podéis mover, lo podéis cambiar, siempre en su justa medida. Si estáis pintando una piel verde y decidís que seguramente violeta os iba a quedar más chulo, pues a lo mejor el verde no era la mejor elección de inicio. Siempre pensar que depende de lo que tengamos, el resultado nos va a variar, nos va a dar un color u otro. Eso a lo mejor es muy complejo, por eso existen unas ruedas cromáticas que nos van a ayudar a entender estas cositas. Aún así, no os preocupéis en absoluto. Pintar, ya está, ir creando luz. Así de sencillo. Vamos dibujando la escultura, vamos creando sus volúmenes y vamos entendiendo cómo funcionan los materiales. O si quieres crear algún tipo de material, no está todo inventado. Podemos seguir descubriendo diferentes maneras de trabajar. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de mis alumnos, que siempre me proponen algunos retos que me son muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque la misma visión que tienen ellos, a lo mejor la tiene otra persona, pero no tiene por qué ser exactamente la que tengo yo. Y a lo mejor me proponen el crear un material partiendo desde otro punto o simplemente haciendo otro tipo de acabado. Ya está, así de sencillo. Entonces, no os centréis solamente en lo que está hecho. Siempre diré lo mismo. Mi sistema de pintura no es ni la mejor manera ni la única. Simplemente es la que yo utilizo y estos son los resultados que yo consigo. Por supuesto, me encanta enseñaros todo lo que conozco
y todo lo que voy descubriendo. ¿Por qué? Porque me apetece, porque considero que todos podemos aprender juntos y me divierto mucho enseñando. Y sobre todo estoy disfrutando muchísimo enseñando este pedazo de proyecto y contando con todo el apoyo que me estáis brindando. Entonces, no me puedo esconder ningún secreto. Aquí tenéis todo y por eso hemos decidido centrar muchísima atención en este megaproyecto. Si os fijáis ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a representar el cuero. Vamos a hacer pues, lo que sería una armadura de cuero, no una armadura más ligera. No tendría ningún sentido. Bueno, a lo mejor sí, porque es fantasía, recordarlo. Pero a lo mejor en mi cabeza en ese momento no tenía sentido representar una armadura pesada, una armadura metálica, porque en mi cabeza para esta mujer, digamos jinete, una armadura pesada a lo mejor no te sientes del todo ágil, aunque seguramente, vuelvo a decir lo mismo, seguramente en el universo donde ella vive haya metales que sean súper resistentes y totalmente ligeros, seguramente mucho más ligeros que el cuero, por lo tanto mis palabras no tenían ningún sentido, pero aún así lo diré. En este mundo lógico en el que nosotros vivimos, compartimos, digamos, cultura con una serie de cosas que se nos han enseñado. ¿Qué se nos ha enseñado? Que una armadura de cuero siempre va a ser mucho más ligera que una armadura de placas metálicas. Siempre el metal va a pesar más. Por eso simplemente decidí trabajar este tipo de cuero. Así de sencillo. Que tú me dices, pues seguramente uno metálico dorado le hubiera quedado maravilloso. Seguramente. Y ni tú ni yo hemos hecho algo incorrecto. Simplemente es a lo que venía. Tenemos muchas maneras de trabajarlo y ahí es donde reside la belleza de la miniatura. En que podemos trabajar 2, 3, 5, 10 personas la misma pieza y seguramente todos podemos hacer un acabado totalmente diferente. No os limitéis simplemente a lo que esté establecido. Intentar buscar cosas nuevas. Si no queréis asustaros de inicio o tenéis mucho miedo con pintar con colores más estridentes o cosas así, buscar siempre una referencia que conozcáis. Si el cuero sabéis que es colores marroncitos, buscar colores marroncitos. Así de sencillo. Pero no hace falta que utilicéis siempre el mismo marrón. Aquí es donde entro yo. Cuando pintéis un cuero, podéis trabajar cueros un poquito tornados hacia verdes, un poquito hacia naranjas, un poquito hacia azules que se os agrisen un poquito. Los podéis tornar hacia donde queráis. ¿Por qué? Porque ahí es donde vuelve a entrar el ambiente, de lo que siempre os hablo. El ambiente juega un papel fundamental en la pieza. Todo va a tener una coherencia, va a tener una lógica si te crees que esa figura está en algún sitio. Si no te lo crees, si por ejemplo el cuero tiene un acabado que no se corresponde con el resto de acabados, me dirás que está muy bien el cuero, pero que no te acabas de creer que eso sea cuero, ni te acabas de creer de que ese color esté ahí. Simplemente porque algo lo has hecho mal en la ecuación. Todo es una ecuación y si el resultado nos gusta, perfecto. Si no nos gusta, se modifica y ya está. Recordarlo. Siempre digo lo mismo, lo importante es disfrutar pintando, así de sencillo, que no os estrese la parte técnica. ¿Por qué? Porque ya sabéis, todo es una evolución, se va consiguiendo, vas teniendo más respuestas, más feedback positivos o negativos y vas viendo hacia dónde tienes que ir, o sobre todo, a lo que a ti te gusta. Yo para trabajar el cuero, si estáis viendo, lo hago a base de puntitos y rayas. Intento crear siempre un patrón un poquito abstracto. No me gusta crear patrones geométricos o patrones que den la sensación de hechos por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque da sensación de artificial. Para una figura futurista, a lo mejor sería perfecto, porque daría sensación de que está, digamos, manufacturado. Pero en algo así más artesanal, quizás, de este mundo medieval, no me pega la sensación de que todo sea perfecto. Me gusta dar ciertos matices. ¿Cómo creo esos matices? Simplemente con una textura, haciendo el stippling, creando ese punteado, creando esas rayitas, puedes ir jugando. Al final es como crear un cuadro abstracto dentro de la pieza. Por supuesto, no diré en ningún momento que estamos creando cuadros abstractos. Estamos pintando textura de cuero.
Fijaros que en los perfilados, el perfilado en luz, también lo hago a base de puntos. ¿Por qué? ¿Y por qué perfilo varias veces? Ahí digamos que reside un poquito la clave. Si tú perfilas una única vez al final, seguramente ese perfilado no se corresponda con la luz, ni con el color, ni absolutamente con nada de lo que has pintado. ¿Por qué? Porque has cogido un nuevo color con más luz, seguramente con más blanco, y hayas matado automáticamente ese color, esa luminosidad que te estaba aportando ese color. Sin embargo, si con la segunda o tercera subida o incluso con la primera ya empiezas a perfilar, se empieza a dibujar esa parte y encima ya tienes un matiz en ese perfilado. Si después vuelves a reperfilar con otro color, ya sea incluso con otra tonalidad o con otro color de luz o incluso con menos, vas creando otros matices, vas incluso rompiendo ese perfilado o añadiéndole volumen, vas creando pues una sensación un poco como de oleaje, de volúmenes, puedes ir jugando con muchas cositas. Y después, si te interesa volver a reforzar ese perfilado porque quieres acentuar un punto o porque te apetece simplemente crear como un cortecito o algún destello o alguna historia, lo puedes volver a hacer. No entendáis que el perfilado es una única línea negra y una única línea blanca. Igual que con el resto de la figura, podemos trabajar todo lo que queramos. Por supuesto, vamos a estar limitados al espacio en el que trabajamos. Si es una arista, como comprenderéis, no vamos a hacer un freehand en la arista, pero sí que podemos trabajar con ciertos matices, ¿verdad? Pues ahí es donde entro yo. Vamos a llenar todas nuestras figuras de información. Es el 4K de las figuras, recordarlo. Fijaros ahora la luz que tiene nuestra figura, sobre todo en la piel, ¿verdad? Ya tiene un rostro que ya llama la atención, dices, me gusta, ¿qué es lo que tiene ahí? Me gusta, me gusta. Ahí es donde tenemos que parar y decir, vale, vamos a por otro elemento, como en este caso, estamos pintando ahora pues lo que serían los cueros. Si os fijáis, ahora mismo estoy partiendo de un cuero similar. ¿Por qué? Porque también quiero darle una coherencia. No quiero que sea un cuero, digamos, hecho uno en, I don't know, en algún punto que no es exactamente el mismo. Me gusta que todo tenga cierta coherencia. Si estamos buscando que es el mismo material, es la misma armadura, me gusta crear ese color. Pero siempre después me veréis que meto matices, voy variándolo. ¿Por qué? Porque aún así no me gusta que dos materiales sean exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Si el brazalete tiene exactamente el mismo cuero que las espinilleras, hecho en un ambiente un poco medieval, que yo entiendo que está un poquito hecho a mano, no tendría mucho sentido que fuese justamente, exactamente todo igual, ¿verdad? Pues ahí es donde entran en juego esos matices. Si después trabajamos con ciertos matices, vamos moviéndolo un poquito, ajustando cositas, veréis que el resultado como que gana fuerza. ¿Ves esos tonos medios? Muchas veces esos matices funcionan como tonos medios. O simplemente podemos trabajar con un poquito más de luz después de uno de ellos y ya da la sensación de que no es exactamente igual. Fijaros que sigo repasando y repasando muchísimo la textura. No solamente digo, vale, pues ya está hecha la textura, vamos a por otra cosa. No, así no. Intento trabajar con un poquito más de paciencia. Voy creando esa textura, voy viendo qué tal queda. Aunque lo hagas a base de puntos o a base de rayas, no todos los puntos y todas las rayas son iguales. Entonces, ¿cómo ajustar esto? Simplemente a gusto. Vamos moviendo la luz, vamos ajustando algunos puntitos un poquito más grandes, algunos más finos. Bueno, lo vais viendo. En definitiva, es crear, pues, digamos, esa textura que nos dé sensación de un poquito el cuero gastado, viejo, envejecido, un poco, pues, de batalla. Y como podéis ver, no pasa nada por pintar 3 o 4 veces con capibases en el mismo punto. Pues nada, chicos, hasta aquí ha sido este pedazo de video tutorial. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, porque yo lo he disfrutado mucho viéndolo y explicándoslo. Así que nada, espero que sigáis disfrutando con todos estos videotutoriales, con todos los streamings, y recordad que estamos creando un pedazo de libro para este megaproyecto. Espero poder seguir contando con todo vuestro apoyo, que sigáis disfrutando con nosotros y simplemente daros una vez más
las gracias por todo ese apoyo incondicional que tenemos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!